Andando es de todos. Y tendrá sentido que sigamos haciéndolo si los que vengamos queremos hacerlo, tenemos cosas que queremos contar, queremos oír, queremos escuchar, queremos tocar canciones, queremos hablar de libros. Bueno, hoy iba a venir a hablarnos de Marguerite Duras y también del libro El amante. El otro día estuvo, hace 10 días aproximadamente, hablando en el Centro Sociocultural Clara Campoamor. Algunos me parece que estuvisteis, seguramente. Bueno, luego hablará Alejandro, ayer, hablará sobre Raymond Chandler, que es una colección de escritores que fuman en pipa y nos va a ir pasando uno a uno, ya lleva 14 me parece, y bueno, pues hoy toca Raymond Chandler. Y nos acompaña también hoy Carlos Urosa. Carlos Urosa, vecino del barrio, amante, aunque no lo parezca, de la guitarra, le dedica ahora sí, pero ilusión más, a recuperar canciones de grandes guitarristas. Yo le dejaré, para no estropearlo, que él nos cuente de él lo que quiera y que nos cuente lo que le apetezca de los autores que nos va a interpretar. Bueno, dice que ha tenido una mala semana, no lo creáis. Esta es la mejor semana que hemos tenido todos. Y la que viene va a ser la mejor que tendremos la semana que viene. No nos equivoquemos, está clarísimo. Bueno, Evaristo nos quería haber hablado, como os decía, de Marguerite Duras y del libro El amante. También nos quería hablar de su vida, de la vida de esta gran escritora y de algunos de sus libros, pero sobre todo, como os digo, del amante. Del amante y de otros. Jan Andrea Steiner, de Las 10:30 en una noche de verano, de Outside, de Los ojos azules, pelo negro. Bueno, también nos quería hablar de las películas en las que ha participado Marguerite como directora y como guionista, la aportación de esta gran directora de cine al cine francés y al cine internacional, y sobre todo una gran película que muchos conoceréis seguramente, Hiroshima Mon Amour. Pero bueno, también nos quería haber hablado de Jan Andrea Steiner, un personaje para Marguerite que fue muy importante durante muchos años en su vida personal y muy influyente en toda su escritura. Bueno, como os decía, nos quería haber hablado de todo esto, pero no va a poder estar ahora. Pero sí hemos recuperado, y es lo que vamos a hacer un poquito, lo que nos contó el otro día, solo 2 minutos. Aquí estoy, y yo cuando me pongo a hablar, a pensar en Marguerite Duras, pienso en que ella está escribiendo todos estos libros para demostrarnos quién es ella, y dice, aquí estoy, y yo soy no la que veis, sino la que escribe todo esto. Y hablando de lo que antes preguntabais, dice Marguerite Duras, yo escribo para saber lo que soy capaz de escribir, porque el escritor normalmente no sabe ni lo que tiene que decir, es como cuando le pregunto, sabe lo que sabe, ¿no? Pero ella dice, yo escribo por saber qué soy capaz de escribir. Mirad, hace tiempo se hizo muy famosa la película El amante, el año cuando tenía 70 años. Y este libro fue muy importante para ella porque la dio a conocer mundialmente, 21 millones de ejemplares, y este libro cuenta lo que le pasó a ella cuando era pequeña en Saigón, en lo que hoy sería Vietnam. Lo que hoy es Vietnam. Y cuenta que con 15 años tuvo una aventura con un chino muy rico, que la llevaba todas las tardes a su apartamento, que era una casa enorme, y allí hacían de todo lo que es esto. Y bueno, la madre, habla sobre todo de la madre, de los hermanos, de la necesidad, de los problemas de la vida, ¿no? Y ella, la niña, pues de alguna manera sirve como apoyo económico para la familia. La madre y los hermanos de ella son invitados por el rico a una cena, y le dice el rico, dice, podéis pedir lo que queráis. Entonces estaban en la gloria. Gracias a la niña, que tenía 15 años, podían cenar aquella noche todo lo que quisieran. Ese es un ejemplo, ¿no? Y el libro es mucho más, es sobre todo la biografía de la madre que estaba, digamos, muy
tenía como preferido a su hijo el mayor y a la niña, y al pequeño los tenía un poco marginados, un poco olvidados. Y el mayor se drogaba, robaba, etcétera, pero la madre no le reñía. Bueno, El amante, solo decir que como novela es una preciosidad y que fue luego la película que ya dije. Muchas gracias. Esto que sirva un poquito también de recuerdo de lo que hemos hecho en todos estos meses también que ha hecho, sobre todo en este caso Evaristo. Empezó en 2017. En 2017, en torno de febrero, ya nos habló de un libro de Antonio Gamoneda, en blues castellano. Desde entonces nos ha ido comentando y sobre todo animando a leer libros, y ahí tenéis medio centenar de libros que nos ha ido recomendando desde 2017. Los paso rápidos y luego alguno lo queréis os lo paso más despacio. Seda, de Barico, la novela de Genji, Sostiene Pereira, Sauce ciego, mujer dormida, La bestia del corazón, La casa de las bellas durmientes, El marino que perdió la gracia del mar, El viento del este y del oeste. Bueno, en 2018 siguió, tenéis otro montón, en Grand Central Station me senté y lloré, Orlando, La insoportable levedad del ser, 100 años de soledad. En 2021, después de la pandemia, continuó El malogrado, La hora de la estrella, Ensayo sobre la ceguera. Bueno, en 2022 ya nos incorporamos aquí con el Finlandón en la Biblioteca Elena Fortún y empezamos con el libro Madrecita de Elena Fortún. ¿Qué pelea voy a tener? Madrecita de Elena Fortún, y desde entonces nos ha comentado Los dominios del lobo, Dublinesca, de Enrique Vilamatas, Los detectives de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, El talento de Mr. Ripley, y los últimos que nos ha comentado y que nos va a comentar han sido El jinete polaco, Memorias de África, El lugar, de Annie Snaus, El reino de Cerama, El amante, que lo comentaba este mes. El mes que viene nos comentará Goodbye Columbus, de Philip Roth. En abril tiene pensado comentarnos el libro La función delta, de Rosa Montero, y terminaremos esta temporada con el libro del escritor Jan Kerouac, En el camino. Bueno, este es el trabajo, 50 libros, que yo creo que es una buena recomendación y un buen trabajo que yo creo que debemos agradecerle a Evaristo Cadena. Y si os parece, vamos a empezar un poco con la primera canción que nos ha preparado Carlos Urosa. Esto es una gavota, que es una danza italiana que se metió dentro de la suite, estamos hablando del siglo XVII, de un músico que se llamaba Ludovico Roncalli. Entonces, bueno, pues cada país aportaba una danza a la suite. Entonces, la gavota, bueno, es italiana, ya he dicho, Alemania también aportaba, Francia y demás. Y bueno, España, curiosamente, la que más aportaba era una danza que se llamaba Sarabanda o Zarabanda, que resulta que es la más lentita de todas, siendo España el país más eso. Y luego, como particularidad, tiene que no está escrita para guitarra. En aquella época se tocaba el laúd y todo se componía para el laúd. Y entonces luego ya con el tiempo y con los siglos, pues todo se ha ido traduciendo a la guitarra. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué representa la guitarra para ti? ¿Qué es? Pues no sé, yo no me veo sin ella. No me veo sin ella. ¿Cuántas horas le dedicas un poco?
No, ya no mucho. Ya no. Ya no mucho. Ya llega un momento que el cansancio ya, el trabajo y lo que puedes hacer. Pero bueno, siempre intento hacer todos los días. ¿Y qué sientes cuando hay público, aunque seamos pocos? Hombre, si les gusta, me agrada mucho. Me agrada mucho, sí. A nosotros nos agrada que toques, ¿verdad? Bueno, luego si quieres nos toques alguna más. Yo no sé, de los que estamos aquí, ¿quién ha participado en algún filandón? O casualidad, a lo mejor alguno de aquí somos de León, diría nuestro amigo barista. Somos varios de León. Ya he participado. No soy de León, pero he participado en filandón. Sí. Porque yo, fíjate que no soy de León, pero soy socia de la Casa de León hace años. Y a mí me admiran, valoran mi obra. He estado en una tertulia que tienen ellos ilustrada buenísima, que se cerró con la pandemia y tenemos ganas a ver si la retomamos. Y bueno, ahí estamos. Hemos estado hace poco en un filandón allí y vino esta amiga mía, invito a gente que venga, porque hacen un filandón pequeño, porque hacen un recital. Entonces el recital y el filandón. Así que a mí me encantan, en mi pueblo se hacía cuando yo era niña también. Ya conté yo una cosa. ¿Por qué lo de León? ¿Por qué lo de León? No, yo que como eres en muchas ciudades de España, pero se ha hecho filandón con distintos nombres incluso, depende. Esto lo explica mucho mejor Evaristo que yo, obviamente, te lo juro porque yo no sé, yo aparento, pero... Entonces, en León sí ha tenido mucha tradición en muchos pueblos y era muy habitual. ¿En qué consistía? Explica, perdona, llama. Valmina, mi nombre es Valmina. Yo soy de un pueblo pequeñito de León que se llama Valdialcón, que ahora mismo tiene 13 habitantes. Cuando yo nací, debíamos de ser como unos 400 habitantes, y aquel año que yo nací, nacimos 9 niños, que era un derroche. Bien, en este pueblo, de esos pocos habitantes, se hacían tres hilas, que era como se llamaba el filandón. En mi pueblo se llamaba la hila. La hila consistía, en cada barrio se reunían en la cocina más grande porque se hace en invierno y el único fuego que había era la cocina. Entonces, en verano se habían esquilado las ovejas, se habían lavado los velones y se habían secado, y cuando llegaba el invierno y ya no había trabajo en el campo, pues se hacía esto una vez que ya habías cenado. En aquellos entonces se cenaba pronto, no como ahora. Y entonces la hila consistía en eso, en hilar. Primero se hacía la carga, que es con unas placas de madera que llevan puntas, se carga la lana, después se pone la rueca, se hila, después se tuerce y luego se tejen las cosas. Los hombres, por término general, aparte de hacer la carga de la lana, hacían la reparación de los aperos de labranza que se necesitaban y de las otras cosas, incluida la reparación del que leía. ¿Y de qué hablabais? ¿De qué hablabais en el filandón? Se leía. Se leía. Se leía. Se contaban historias. Primero se contaban historias, cuentos para los niños, que normalmente pues nos sentábamos allí y te contaban una historia y cada día uno cantaba una historia que a lo mejor era simplemente del pueblo. Luego se leía. Lo que se leía normalmente era teatro, era lo que más les gustaba. En mi pueblo lo que más gustaba era teatro, que se leía pues a los grandes del siglo XVI, o sea, el teatro del siglo XVI. Y también se leía la Biblia, porque la iglesia tenía libros en pergamino, que eran muy bonitos. Yo no entendía nada, porque lógicamente era muy pequeña entonces. A mí mi padre, que era el que leía, me sentaba en su regazo y me llevaba de puntero y así aprendí a leer. Y el libro que más me gustaba era uno de los del Antiguo Testamento, que tenía unas letras bonitas, preciosas, y eso era el filandón en mi pueblo, que se llamaba La Hila. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dejarle a Carlos que nos toque si quiere otra canción, porque los músicos no conviene que se enfríen y la guitarra menos.
es una mazurca, y la mazurca es un baile que es muy parecido al vals, es parecidísimo. Y bueno, en el repertorio guitarrístico casi todo el mundo la lleva y es una de las que hay que tocar siempre. Yo creo que esta, a mí me han dicho que algunas veces que ha sido hasta sintonía de alguna serie como Fortunata y Carlita o Dignidad y Prejuicio y eso. Incluso ha habido grupos de pop que le han hecho versiones. Bueno, a mí me gusta enseñar la pipa cada vez que vengo a ver esta sesión porque yo he sido fumador de pipa y todavía las guardo, huelen de maravilla todavía, cada una con su mezcla específica. Cuando hablé de Sherlock Holmes, traje la pipa típica de Sherlock Holmes que compré en Londres y esta, que es muy parecida a la que luego veremos en una caricatura del personaje del que vamos a hablar hoy, bueno, pues me ha parecido oportuno traerla hoy. Una sesión que empezamos con Agatha Christie y sus personajes de Hércules Poirot y Miss Marple allá por el mes de mayo. Seguimos en octubre con Simenon y su personaje el inspector Maigret, Dashiell Hammett, Sean Spade y otros personajes, Sir Arthur Conan Doyle, al que le dediqué 2 programas porque se lo merecía y todavía hay información que me sigue apareciendo. Esto es como un déjà vu o déjà vu, como se pronuncia en francés. Bueno, y hoy pues vamos a hablar de Raymond Chandler y su personaje de Philip Marlowe, que es como el continuador de Dashiell Hammett y de Sean Spade, como iré contando a continuación. Bueno, y gracias a la biblioteca, que siempre nos presta libros, novelas, cómics, películas y cualquier cosa que aquí tienen y está a nuestra disposición. De hecho, uno de ellos lo voy a devolver, la película ya la leí, el otro lo tengo pendiente y aquellos los de allí me los han prestado hoy para este acto. Bueno, Raymond Chandler nace en Chicago en 1888 y muere en La Joya, escrito con L, está bien escrito. Es que los americanos, entre la L y la Y, pues igual que nosotros no sabemos distinguirla cuando la pronunciamos, ellos por lo visto tampoco saben distinguirla cuando la escriben. En California, en el año 59. Pasa la infancia en Inglaterra, donde empieza a publicar como freelance, es decir, periodista libre, es decir, él escribía, iba a los periódicos y se lo publicaban bien, y si no, otra semana que pasamos hambre. Como la revista Westminster Gazette y de Spectator, que veis ahí de ejemplares que yo creo de su época y una fotografía de esa misma época. En la Primera Guerra Mundial, del 14 al 19, él se alista en la Primera División canadiense y más tarde pertenece a la RAF, es decir, a la Royal Air Force de Inglaterra. Ahí tenéis el campamento de los canadienses, que parecen Boy Scouts adultos, el emblema de la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, y una foto que creo que es de él, porque hay veces que la Wikipedia, con perdón, pues te engaña, pero vamos, creo recordar que es él, aunque luego hay una foto que a mí no me lo parece, pero en fin, esa es otra historia. Bueno, regresa a Estados Unidos y en el 19, tras la Primera Guerra Mundial, se instala en California y es director de varias petroleras independientes, pero la gran depresión del 29 es el crack del jueves o el viernes negro, que la bolsa se fue a hacer gárgaras. Bueno, pues lo obliga a dejarlo en el 33. Ahí tenéis un mapa bonito de California, que fue española, de ahí viene el nombre. Tienes una playita, el Golden Gate de San Francisco, y luego una curiosidad que es una máquina extractora del petróleo, que sabéis que hay mucha gente. Por ejemplo, la película esta de los asesinos de la luna del año pasado, que si no gana el Oscar se lo merece, pues se habla también de gente que se ha hecho rica con el petróleo precisamente en los años previos al crash del 29. Bueno, como muchos escritores, Raymond Chandler escribe en la primera mitad del siglo XX en pulp. Los pulp son esos, digamos, revistas. Pulp, la palabra pulp significa pulpa, es decir, papel barato. La película Pulp Fiction, ya dijimos en su día que está basada, es un cuento tétrico de esos de gángster, que, bueno, pues eran novelas de acción de gángster
hasta un poco de eróticas, de misterio, fantasía, Flash Gordon y compañía, bueno, de cosas de detective, y ahí tenéis una de las revistas en la que él hizo su novela Playback, de la que luego hablaré un poco más. Él es el mejor escritor de novela negra tras Dashiell Hammett, del que hablé en noviembre. En el 58 es elegido presidente de la Mystery Writers of America, es decir, los escritores de misterio americanos. El segundo por la izquierda de arriba, el de la pipa es él. El primero por la derecha es su, digamos, su mentor, Dashiell Hammett, en que, bueno, le debe mucho Raymond Chandler a Dashiell Hammett, porque, bueno, se ve que sus novelas, que me las he tenido que releer prácticamente todas, pues se inspira un poquito en el del anterior, que él además en alguna de sus, digamos, entrevistas lo reconoce, ¿no? Que es una de sus mayores influencias. También tuvo una relación estrecha, aunque turbulenta y tormentosa, con Hollywood, donde trabajó como guionista de sus célebres novelas entre el 43 y el 50, y tenéis a Humphrey Bogart, El sueño eterno, actores que han hecho de su personaje Philip Marlowe, y el típico cartel de Hollywood. Bueno, no sé si lo sabéis, lo de Hollywood era la promoción de una inmobiliaria de chalés de rico, Hollywoodland, pero con un terremoto o una ventolera se llevó parte de la LAN, que significa tierra, y se quedó con Hollywood, que como sabéis es la meca del cine, y todos los que han viajado a California y a esa zona pues van a pues a los famosos estudios de cine y televisión. Bueno, empieza una novela corta, un relato corto en El Confidente en el año 34, al que sigue El sueño eterno en el 39, Adiós muñeca en el 40, que es esta que hay por aquí, están aquí recopiladas las dos novelas, y hay una frase que me ha impactado. Dice: era una rubia capaz de hacer que un obispo rompiera a pedradas una vidriera para mirar por el agujero. Es un poco irreverente la frase, pero a mí me parece genial. Es una manera de describir cómo era la rubia, que debía ser una rubia imponente, que vamos, que el propio obispo, si no... bueno, lo de la pedrada ya me parecería exagerado por una vidriera, sobre todo si es artística y tal. La ventana alta, que es otra novela, La dama del lago. Seguimos con La hermana menor, El largo adiós, Playback, que es esa que hay por ahí, pero que es la única que hemos visto antes en Pulp. Es la única que creo que no se llevaba al cine. Y luego dejó incompleta una, que es la historia de Tulare Spring, que terminó Robert Parker en el 2017. Ahí tenéis, bueno, por lo que son las novelas de novela negra. Es una editorial española de colección de novela negra, que ya hemos traído aquí a otros escritores de novela negra también en esa saga. Y vamos a hablar de Philip Marlowe, el personaje en el cine, del año 1939 al 2009, porque creo que la última versión es de ese año. El sueño eterno, de Big Clip, con el guión dirigida por Howard Hawks en el 46, y con guión de otro gran escritor, Faulkner, si no me creo también premio Nobel. Y es la película habla de ese, bueno, es un encuentro tormentoso entre el personaje y una mujer rica, viuda, que, bueno, más que viuda, que a la que chantajea, y esas chispas que ocurren entre el protagonista y la dama ocurren también en el cine, porque fue donde se conocieron Bogart y la vaca, y creo que de ahí nació un Ramón C., un amor a primera vista, y si no fue a primera vista, fue a segunda entrevista. Pero bueno, seguimos con la serie de Philip Marlowe. En el año 39 se lleva al cine La dama del lago, que la escribe en el 46 con Robert Montgomery, y ahí tenéis Robert Mitchum y Charlotte Rampling, que la interpretaron ya todavía en blanco y negro, y un remake que es la que yo decía,
creo que también se estrenó en cine, pero vamos, yo como lo he localizado, como que fue una película, una serie en televisión americana, pero recreando la época de tal. El largo adiós, o un largo adiós, como queráis, que es otra película, una especie, ahí aparece que parece James Bond, pero no, es Philip Marlowe, aquí con otro actor que lo ha interpretado también muy bien, del año 1973 de Robert Altman, y en el 75 tenemos Adiós muñeca del señor Richard con estos otros dos, Robert Mitchum y la Rampling, que también son dos grandes actores de la época. Bueno, y le veis con la típica gabardina, el sombrero de fieltro, que eran una de las características de todos estos personajes, la mayoría bebedores, fumadores, algunos iban siempre con la pistola en un bolsillo y la petaca de whisky o de lo que sea en el otro, la mayoría bigones de profesión también, pero en fin, el único del que no se consta, que ya en su día, fue el de Sherlock Holmes, que tenía más fama de misógino que otra cosa. Y luego tenemos que también ha aparecido como otros personajes en la radio, ahí lo tenéis, Philip Marlowe, detective privado, Private Eye o ojo privado, sería la traducción literal, en la radio en los años 40 y hasta el 51, ahí en el teatro, el gran Liam Neeson, el gran actor inglés, y Liam Neeson también se atrevió a llevarlo a los escenarios, como hizo Agatha Christie con La ratonera, que creo que es una de las obras de teatro más representadas del mundo mundial, que diría Manolito Gajota, y Chandler Ancía, que es una serie, comedia, también de detectives, en este caso protagonizada por mujeres, y lo que veis ahí es una radio de galena de esas de los años 40, cuando aquí se daba el noticiario, el parte, como decía mi abuela, y todo el mundo estaba pendiente de la radio porque no había televisión, evidentemente. También tenemos, aquí he hecho una comparativa entre los dos personajes, el de Philip Marlowe, de Raymond Chandler, y de Samuel Page, de Dashiell Hammett. 8 novelas y un relato corto del primero, 4 novelas y una precuela del segundo, y en los dos, qué casualidad, que diría Evaristo, de aquí un abrazo y que se mejore, que Humphrey Bogart hace el papel de los dos. Aquí hace en el sueño eterno de Philip Marlowe, y en el otro, en el Halcón Maltés, pues hace del otro personaje, de Samuel Page. Y la verdad es que sí que he notado cierta diferencia en la caracterización. A mí, que estas películas de los años 40 me parecen todos iguales, pues repasando un poco la filmografía de Humphrey Bogart, la verdad es que hay que reconocerle, también de tío guapera y de buen actor, de buena planta, pues eso, era un buen actor y sabía representar con ciertas diferencias los dos personajes que en realidad son muy parecidos. Otras obras de Raymond Chandler, Asesinato, mi querida, mi dulce, de Dimitri en del 44, La Dalia Azul, de George Marshall en el 46, y luego una cosa que me ha entretenido mucho, que son comedy crimes, que son esas parodias de crímenes, o sea, películas de coña, como digo yo, de crímenes falsos, pero de crímenes que no son de miedo, sino que son de broma, y que son el Falcon Takes Over, el Falcón vuelve otra vez, que es una parodia de la Maltés, y El Tiempo para matar, de los años 40. Otras obras de Raymond Chandler, Tristeza de Bay City, donde habla de ese... Bay City es una zona de Los Ángeles, donde habla del Hollywood de Los Ángeles, LA Confidential, acordaros de la novela del 38, el Trouble in My Business, Los problemas son mi negocio, que es una recopilación de novelas de otro detective de Raymond Chandler, Roland Drake, que lo he descubierto relativamente ayer o antes de ayer. Y bueno, pues Tom Cruise en 2018 ha hecho un remake no sé si había una película anterior, pero vamos, Tom Cruise en el 2018 ha hecho la película sobre ese detective. Más Raymond Chandler en la radio, en películas en las que él intervino como guionista, Perdición del año 44 con Freeman Murray, Edward G. Robinson y la Stanwich, Extraños en un tren de Hitchcock en el 51,
Historia de un detective en el 44 y luego pues en los cómics como este que tengo yo aquí, que es La hermana pequeña, otra novela de Philip Marlowe, que me lo han tenido que prestar de otra biblioteca porque aquí en la nuestra no la tenía, pero gracias de todas maneras porque ha venido tiempo, todavía no la he leído, o sea que y tengo tiempo para devolverla. Como digo, tenía una relación tortuosa porque todos estos señores, lo mismo le ha pasado a Pérez Reverte con El capitán a la triste, todos estos señores que escriben una novela y que luego venden los derechos de autor, se tienen que pelear con el guionista, el director, porque luego la imagen, a veces la película termina de manera distinta o salen decepcionados. Lo que pasa que a veces por el dinero, por la razón que sea, pues venden los derechos de autor y luego se exponen a lo que se expone. Y termino ya prácticamente diciendo que Raymond Chandler era un genio alcohólico, no, la frase no es mía, la he cogido de internet, cuyas obras nos hablan de la soledad, de la visión crítica de la sociedad norteamericana y de la industria del cine. Muere en La Joya, en California, en el 59, tras escribir solo 7 novelas de Philip Marlowe, la octava, como he dicho antes, queda inconclusa, guiones de cine, un buen número de cartas, ensayos, recopilados, un título que a mí me parece curioso. A mis mejores amigos no los he visto nunca, es decir, no debía tener muchos amigos que dijéramos. Y como colofón quiero presentaros al que dicen que es el heredero indiscutible de Hartnett y Chandler, el Publisher Weekly, un semanario que publica todas las semanas, valga la redundancia, cosas sobre novela negra y novela en general. Nos habla de Dennis Lehane, en USA, nacido en el 65. De aquí tengo Mr. River, que precisamente es de mi colección particular y que tampoco he leído. Dicen que es el heredero indiscutible de estos dos grandes novelistas de género negro como son Hartnett y Chandler, y creo que vale la pena, por lo menos hoy, tener como un poco colofón. Shooter Island sí la he visto, Mr. River tengo aquí la novela, y en fin, a mí me sonaba el nombre y cuando he estado mirando la biblioteca particular digo, este libro lo tengo, no sé dónde, pero aparecerá. Y terminamos dando las gracias a todos, hasta el mes que viene, y recordando, como no, con su pipa, igualita que la mía, y esperando que el mes que viene nuestro querido jefe Evaristo Cadenas esté aquí presente dirigiendo el cotarro, que lo dirige y bastante muy bien. Gracias a todos. Bueno,
esta pieza es una forma clásica que se llama rondó, que es una melodía que se va repitiendo, y entre una repetición y otra, pues lo que van haciendo es metiendo variaciones de la música. Entonces le hizo un músico italiano que se llamaba Mario Giuliani, que su primer instrumento fue el violonchelo, y se emigró a Viena porque era donde estaba el centro de toda la música entonces, y dicen que incluso participó en las sinfonías de Beethoven, en los estrenos como violonchelo. Pero bueno, él para componer, pues componía con la guitarra. Lo del violonchelo pues sí que tiene su importancia, ¿no? Porque un instrumento y otro pues no se llevan bien las técnicas, se cruzan, se entorpece uno con otro, pero de la guitarra siempre se ha dicho que el instrumento complementario a él, aunque parezca muy raro, es el violonchelo. Es el violonchelo, por eso igual le dio la facilidad a Mario Giuliani para escribir. Oye, Carlos, ¿cómo es que sabes tanto de música? ¿Cómo has aprendido tanto? Pues leyendo y todo eso, y interesándote también, pues ves a Mario Giuliani, pues a ver quién es, a ver qué ha hecho, a ver, pues eso, y vas reteniendo cosas, también te cuentan muchas cosas. Gracias, Carlos. Bueno. Una tarde más me acerco a este filandón con esas pequeñas cosas. Hoy les voy a hablar, mejor dicho, voy a leer mi artículo sobre los botones. Espero que les guste. Botones para todo. Los botones, esas bolitas y pastillas, con uno o varios agujeros, de diversos colores y materiales, de los que nadie se acuerda hasta que se les cae uno. Le deja abierta la parte más delicada de la prenda de vestir y para colmo hay que coserlo. Estos botones nos han salvado de muchos apuros en varias ocasiones. Imaginaos si no los tuviéramos. Al parecer, los primeros botones fueron ya usados en la prehistoria. Estaban hechos de conchas o bolas de materiales diversos, como el marfil, la porcelana, colmillos de animales o trozos de madera. En el siglo XII, la industria textil dio un giro importante y, como no, ello también repercutió en la forma de ajustar las prendas al cuerpo. Hasta ahora, los tejidos medievales eran muy rígidos y se abrochaban con cordones, ganchos o nudos. En Alemania surgió el botón para adaptar y entallar la ropa de las mujeres, para los corpiños o para las mangas de los vestidos. En estas épocas eran objetos de lujo, porque se hacían con metales nobles. Oro, plata, gemas. Llegaron a existir gremios de botoneros. Los botones empezaron a ser asequibles cuando se empezaron a elaborar con cobre, latón o vidrio. Mi madre dice siempre que los botones de nácar para las camisas son los mejores. El botón francés se utilizaba como adorno para realzar los modelos. En 1520, Francisco I se reunió con Enrique III de Inglaterra luciendo un ropaje de terciopelo negro. Cuentan que en él se cosieron 13.000 botones. Ahora el velcro, la cremallera y el zipper o cierre han intentado destronar al botón. Hoy por hoy no lo han conseguido. Los botones han marcado mucho el carácter de algunas prendas de vestir. Las guerreras de los soldados, las sotanas de los sacerdotes, las camisas y las blusas de hombres y mujeres de todos los tiempos. Los botones llegaron a ser tan importantes que mientras a las mujeres se les regalaban joyas, a los hombres se les regalaban botoneras enteras, de 6 u 8 piezas. Se pueden consultar muchos de los modelos de botones en los libros Botones españoles civiles del siglo XVII al XIX de Francisco Macías Serrano y José Companys y Plana, y Botones civiles hispánicos de Germán Rodríguez Ávila. Algunos tipos de botones, el vástago, con un agujero en la parte de abajo del botón por la que se pasa la aguja para coserlo, no tiene agujeros en la parte superior y muchos no son planos. Plano, con 2 o 4 agujeros para poder coserlos a la prenda de vestir, de camisa, joya, militares, de vaqueros, de fantasía, marineros, colores, formas y tamaños variados. También podríamos hablar de los botones como jóvenes empleados de los hoteles, bancos u otro establecimiento que se ocupan de los recados, equipajes o pequeñas tareas que suelen ir uniformadas. Con el paso de los siglos podemos también hablar de otro tipo de botones, los que ahora asociamos a los de encendido y apagado de aparatos eléctricos y electrónicos, como las batidoras, los televisores con y sin mando a distancia, ascensores, cámaras fotográficas, videoconsolas. Como curiosidad, deciros que hay expresiones y canciones populares infantiles que todos recordaréis, que hacen referencia a este elemento abotonador como
Debajo de un botón, ¿os suena? Para muestra un botón, tiene más botones que una sotana. El temido botón rojo de las películas, que no sabemos si existe en realidad, dicen que puede desatar un gran caos. Pero el que llevan nuestros mayores en su muñeca o colgante les puede salvar la vida a ellos o a los que están a su lado. No dudéis en apretarlo siempre que sea necesario. Gracias. Una calle llamada Botonera que sale justamente de la Plaza Mayor y donde están los mejores calamares de este país. Ale, oiga, la Campana y el Ideal son primos, uno cierra en agosto, otro en septiembre, los calamares son igual de buenos y yo, con diferencia, bueno, luego está el Brillante y hay alguno más, pero vamos, yo cuando voy por los alrededores de mi querida Plaza Mayor, y además hay una anécdota con la calle Botonera, y es que Felipe IV, que tenía muchos amantes, tenía una amante que era una bellísima actriz llamada La Calderona, y bueno, pues estaba tan enamorado de ella que la invitaba a los saraos que había en la Plaza Mayor, y la reina Isabel se enfadaba, claro, eso de que te metan la querida casi en el balcón, por no decir en otro sitio, cabreaba. Y entonces a Velázquez, que era el intendente general del reino, le manda hacer una ventana que daba a la calle entrando por la calle Botoneras. La reina se entera, va a la calle que no se llamaba Botoneras todavía, pero ya estaban allí, sobre todo eran mujeres, era uno de los oficios que era de mujeres en la época del siglo de oro, como estoy contando, y resulta que se entera de la travesura del rey con la Calderona, que será la madre de don Juan José de Austria, es decir, el segundo, el único hijo que reconoció de los que tuvo, todo el mundo dice naturales en aquella época eran todos, los de la pariente, los que tenían extraconyugales. Bueno, pues dicen que la reina se cabreó y llegó a enfadarse con las botoneras, pero que luego se dio cuenta que ellas no tenían la culpa del desliz de su marido y que, bueno, a partir de ahí, bueno, pues la calle ya empezaba a ser conocida como la calle de las botoneras, como la calle de las toneros o como otras calles donde cuchilleros, todas las calles que reunían a gente del mismo oficio, ¿no? Esa es una anécdota. Bueno, muchas gracias, Ana, una vez más, asidua, compañera de Evaristo. Donde va Evaristo va ella, es verdad que también donde va ella intenta ir Evaristo, pero bueno, muchas gracias porque siempre apoyas esta actividad y siempre nos lees algunos de tus interesantes poemas. Si quieres, somos todo oídos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues yo hoy quería leer unos haikus al final del relato, que es un relato corto. Es un relato propio también para leer en filandones, porque en principio lo había titulado El burro y las naranjas, que era un cuento para niños, porque escribo relato y cuento, pero en este caso ya le he puesto El barrio de Tetuán, que además cuando hacemos un cuento, un relato, pues como todos sabéis, queridos compañeros, pues muchas veces es de ficción, pero tiene mitad y mitad, Empiezas a contar algo que has visto, que te ha pasado, y metes un poco luego ya de la ficción. Barrio de Tetuán. En el barrio de Tetuán, que en la actualidad ha crecido mucho, antaño vivían gentes que vinieron de otras provincias a buscarse la vida a Madrid, personas alegres, sencillas, llenas de vida. En la calle Santiago Cordero vivían los tíos de Laura y Emilia. Era una calle muy empinada. Detrás de cada casa tenían un terreno donde cultivaban productos para el consumo de la casa. La huerta, que la llamaban. ¿Te acuerdas, Emilia, aquella Nochebuena que pasamos en casa de los tíos en Madrid? Preguntaba la hermana mayor a la pequeña. Ya lo creo que me acuerdo, hermana Laura, que salimos a la calle a ver cómo caía esa hermosa nevada. Helaba, hacía un frío tremendo,
Y tú, que tanto corres, que vas deprisa a todos los sitios, corriendo, jugando, brincando. Ay, hermana Laura, no has cambiado nada. Frente a la casa de tío Francisco y tía Paula, pues te caíste, ¿eh? Cerca de la panadería del señor Genaro. Te caíste y te diste un porrazo tremendo. Los moretones que te hiciste, de veras, te lastimaron, le decía Emilia a su hermana. Sí, me dolió mucho. Recuerdo que lloré, pero más fue por orgullo, que sentí rabia por caerme torpemente cuando me escurrí en aquellas circunstancias. Ya sabes, Emilia, lo que pasa, que a veces la gente se ríe sin querer, sin poderlo evitar, cuando ven estas caídas en las nevadas, caídas estrepitosas, espectaculares, en un día que sales a la calle en medio de una nevada como aquella. Pues te explico, que no sé si sabes que hay unos crismas muy bonitos que en sus dueños reflejan paisajes nevados, caídas de gente, muy cómico, una bella estampa. ¿Te recuerdas de esos crismas? Sí, hermana, alguno he visto. Ya te enseñaré yo alguno muy divertido que me lo envió el año pasado mi amiga Lucy, la brasileña. Lo guardo, como sabes, casi todo de recuerdo, todo en una caja, en una cajita de lata, una lata. La casa de nuestros tíos era una casa muy soleada. Allí todas las casas eran bajas. Aquel día que te caíste, te dio unas friegas la vecina doña Ingracia, que le tocó la lotería, por cierto, aquel año. No se me olvida, 1964, fue muy sonado. Ya de noche, sentados todos frente a la lumbre de la chimenea, conversaban de tantas cosas, tío Francisco contaba historias. Niñas, venid a cenar, nos gritaba tía Paula. Nos puso de cenar una sopa de ajo muy rica. A mí no me gustaba. Pues no, Emilia, parecía engrudo. No le echaban mucha agua, pero alimentaba. Bueno, comíamos detrás de la sopa un torrezno con pan y unas castañas. Emilia, la pequeña de las dos hermanas, salió a traer la leña y apareció en la cocina con 2 leños muy grandes bajo los brazos. Venía medio agachada por la envergadura de los troncos que pesaban. Uno se le cayó de la mano y casi le da en un pie. ¡Ay, señor, qué niña! ¡Estate quieta! Te tengo dicho que no traigas esa leña tan pesada, le dijo su tía Paula. Anda, que si te ve tu madre, te podías haber roto los dedos del pie. Eres imposible, no paras. Venga, vamos a sentarnos un rato con tío Francisco, que os va a contar una historia, aquella historia de las naranjas. Laura y Emilia se sentaron al fuego junto a su querido tío y al comenzar la historia no pestañeaban. Bueno, pues resulta que para las fiestas del 15 de mayo, las fiestas de San Isidro, patrón del pueblo en aquel año, vine yo a pasarlas a vuestra casa, dijo tío Francisco. Una mañana llegaba el vendedor ambulante con su burro, vendía cacharros de barro, vendía botijos, pero también traía naranjas, castañas. Sí, hija, sí, eso traía. Y también traía cucharas de madera. ¡Ay, sí, de esas redonditas y largas! Pues salió el burro con muy malas pulgas, cayó arriba y se espantó, salió huyendo y resulta que el vendedor, que traía un saco de naranjas, salieron todas rodando, calle abajo. Llegaron hasta el lavadero y por la calle de la casa del cura, que está cuesta arriba, rodaban. ¿Y qué pasó, tío? Pues que desde entonces todos los vecinos del pueblo pudieron probar las naranjas. Y
estamos mucha gente hoy, tan amable Antonio y este filandón que lo celebráis hace años, que es una maravilla, compañeros, ya lo sabéis. Bueno, los haikus, que tiene mi libro Evaristo, que en aquel año 2010 lo publiqué, entonces, pues bueno, empezamos a escribir haikus algunos. Yo no escribo mucho haiku, más bien poesía, pero tengo ese libro y algún haiku tengo. Nieblas matinales llegan cubriendo auroras por el espacio. Toda la esencia de tu beso se quedó en mi materia. Decía Evaristo que había que leerlos 2 veces. No sé, ¿tú qué sabes? No sé, sí, ¿tú qué sabes? No sé, yo no. Yo lo que le oigo. Mejor. Nieblas matinales llegan cubriendo auroras por el espacio. Toda la esencia de tu beso se quedó en mi materia. Toda la esencia de tu beso se quedó en mi materia. Vuelve la alondra por la besana de oro, manto del cielo. Vuelve la alondra por la besana de oro, manto del cielo. Amor, añoro aquellos dulces días de sementera. Amor, añoro aquellos dulces días de sementera. Entre juncos van los sonidos del río, fluyen recuerdos. Entre juncos van los sonidos del río, fluyen recuerdos. Luces del agua, chorros que marcan juegos con magnetismo. Luces del agua, chorros que marcan juegos con magnetismo. Muy bien, Ana. Gracias. Hasta aquí leo este libro mío de haikus. Muchas gracias, como siempre, Ana. Bueno, me llamo José Pérez, soy asiduo del Café Gijón, gran amigo del amigo Alejandro, del cual estoy orgulloso de conocer. Muchas gracias, igualmente. Por regla general, los que me conocen saben que yo escribo romántico, al amor, sobre todo a mi mujer perdida y a mi madre perdida. Luego escribo pequeñas historias que me vienen a la cabeza pues, como tonto. Esta que voy a leer primera la titulé La tumba de un marinero y me salió de leyendo un libro. Va paseando por la ribera vestida con pantalones vaqueros, zapatos de lentejuelas y una blusa que parece un florero, con el bordado de rosas en su pecho. En su mano izquierda lleva un anillo de oro, del bueno, de los de 24 quilates, con 2 brillantes, uno de color turquesa, el otro verde como el jade. Son 2 corazones entrelazados, regalo de un enamorado. Ella levanta la cara, buscando el fresco de la madrugada. El sol la ilumina desde el cielo. Y ella mira su sombrero, cubriendo sus ojos de unos rayos traviesos que la ciegan por un momento. El viento le cae la fragancia del agua salada del puerto. Se escucha el sonido de los barcos y ella mira hacia el faro. Mientras se le rompe el alma, piensa en su marinero. Se le desliza una lágrima cayendo por sus mejillas, humedeciéndole la cara, mientras una leve sonrisa queda dibujada en sus labios. ¿Cuál sería el pensamiento que despertó este sentimiento? Mezcla de dolor y de calma. Se para a un lado del camino, arrancando 6 amapolas, y un poco más adelante, un manojo de margaritas, formando un ramo de flores que sujeta con una cinta entretejidas con 3 colores. Tuerce hacia el camino que llega hasta el cementerio. Sus pasos son más lentos, va perdiendo el ánimo, y el respirar de su pecho se acelera en ese momento. Su corazón le ha rugido, ella suelta un suspiro. Mira de nuevo al cielo, como pidiendo acelerar el tiempo. Entra en el cementerio, parándose junto a una tumba, donde descansa su marinero. Deposita el ramo sobre un jarrón viejo. Vuelve de nuevo las lágrimas, mezcla de paz y melancolía. Esta vez no brilla su sonrisa. En la lápida hay un epitafio que lee en tono amargo. Desapareciste en alta mar, tras 4 años de búsquedas, nadie yace en esta tumba,
Aquí entregamos los recuerdos. Descansa en paz, mi marinero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguna o alguno queréis leer o añadir o contar alguna historia más. ¿No? ¿No os animáis? A ver, ¿no nos quieres contar nada? Hoy no. Hoy no. Bueno, no obstante, os animamos a los próximos días a que contéis. Si no queréis, de verdad, es gratis, no cobramos. Bueno, yo sí quería comentaros un poquito lo que me pasó el otro día en la calle Valderribas. Lo he titulado que no se nos pase el arroz. La verdad es que se me había hecho muy tarde. Estaba en la calle Valderribas bajando toda la cuesta. Me habían avisado con mucho interés que no llegara tarde, que teníamos arroz para comer, que no se me ocurriera llegar tarde. Bueno, miré el reloj y bueno, casi me da algo, acababa de salir, como os decía, del Panteón de Hombres Ilustres, que se llamaba antes. Ahora ya se llama Panteón de España, así lo dice la ley de memoria democrática. Y recordaba todavía los cordones de las zapatillas del trabajador del homenaje del monumento a Sagasta, de Benlliure. Bueno, salí corriendo, repito, ya sabéis por qué, atravesaba todo el barrio Pacífico por la calle Valderribas, que lo divide en dos triángulos, casi isósceles, casi iguales, llegando hasta la M30, y al pasar la calle Menéndez Pelayo oía los gritos de las niñas y los niños. Yo no sé por qué chillan tanto los niños y los niños en los colegios. Ya no se acuerdan de cuando eras profe. Bueno, enfrente estuvo lo que llamaban las escuelas laicas. Y me estaba preguntando, ¿chillarían tanto entonces los niños y las niñas como ahora? Yo creo que no, a pesar de que algunos me dicen que sí, ¿cómo no? Los niños han chillado siempre. Es imposible que hayan chillado tanto como ahora, de verdad. Pero bueno, seguían los gritos. Seguía por Valderribas abajo, ya no están las escuelas laicas. Me paré a leer un cartel que había puesto en una pared, en el 33 de Valderribas, aunque tenía ya mucho. Estamos buscando al vecino cuyo dormitorio comunica con el nuestro. Si usted tiene una alarma que vibra a las 6 a.m., a las 6:30 a.m., a las 7 a.m. y cada 5 minutos desde las 7 hasta las 7:45, por favor, rogaríamos encarecidamente que desactivase la vibración de dichas alarmas. Espero que se hayan gastado la pila, porque como sigue sonando. Bueno, y termina diciendo, muy amable con todos los vecinos, dice, bueno, si usted no tiene estas alarmas, ignore este mensaje, gracias. Bueno, la verdad es que antes los vecinos se conocían más, conocías a los vecinos que tenías al otro lado de la pared, aunque no entraras por tu mismo portal. Hoy no conoces ni al que entra por tu mismo portal ni está en tu mismo rellano, lamentablemente. Ha cambiado mucho el barrio, en algunas cosas para bien y otras para mal. Bueno, bajaba ya a toda prisa, no pude entrar en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, la primera iglesia creo que se construye en Madrid, acabada la guerra, nuestra guerra. Tenía la necesidad de volver a ver si habían vuelto a poner la mesa del mural de la última cena que hay en la capilla al lado del altar, pero no pude, tendría que volver otro día. Ya de paso intentaría ver cómo estaban las vidrieras y cómo estaban las esculturas de esta iglesia, una joya que tenemos ahí escondida. Bueno, pasé por la plazuela Gabriela Monreale, probablemente la única plazuela, incluidas las plazas y las calles en Madrid, que lleve el nombre de doctor. Hay calles, hay plazas con el nombre de doctor Molina, doctor Esquerdo, pero doctora yo creo que no hay ninguna en todo Madrid, los que sabéis mucho más que yo, y ya no es difícil, tengo que mirar. Pues miradlo, porque yo creo que es la única doctora. Es interesantísimo, hay un libro entero, enorme, como diría Evaristo, enseñándolo un tocho así, a veces parece que los libros es al peso, pero bueno. Hay un libro enorme de esta doctora, Gabriela Monreale, que con su marido son capaces de conseguir que se generalice la prueba del talón a todos los niños y niñas.
una médico impresionante, italiana, nació en Milán, pero que se hizo española a los muy niña, y desde entonces ya estudia en Andalucía y luego se viene a Madrid. En el mercado tenía que comprar miel, tenía que comprar champú, de esos que van sin bote, sólido, pero lo dejaríamos para otro día. Y al pasar, después de pasar por la nave de motores, recordando el ruido que harían esos 3 motores de segunda mano, que llevan ahí más de 100 años ya, afortunadamente, en su momento hubo alguien que dijo que él pagaba de su bolsillo el desmontaje y el transporte, y que se lo llevaba a Suiza. Bueno, alguno aquí en España, me dijeron que falangista, dijo que lo de España era de los españoles, y afortunadamente podemos seguir disfrutando de estos 3 motores que hay aquí, que afortunadamente hoy no funcionan, no se usa, mejor dicho. Sí funcionaría, están preparados para funcionar, pero no se usa. Evidentemente el ruido, los humos, los calores y demás serían impresionantes. En la esquina con Doctor Esquerdo recuerdo un hecho curioso: el homicidio, el asesinato de un joyero que se produjo ahí mientras iba por el coche con su mujer y sus hijos. Detuvieron a un joven, lo tuvieron 84 días en prisión, y al pasar esos 84 días el juez dijo que no, que se habían equivocado, que ese no era, que era otro que acababan de detener. Bueno, cosas que ocurren también en Valderrivas, en la calle Valderrivas, incluso antes de pasar a Vallecas. Y un poquito más abajo, la parroquia de Nuestra Señora del Valle. Parroquias hay en el distrito y en el barrio, todas ellas muy distintas, cada una de ellas. Algún día haremos el catálogo una por una, y también de los sacerdotes que hay en ellas, que merece la pena recordar. Pues bien, en esta parroquia se hizo la primera asamblea constitutiva de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur, curiosamente, hace ya un montón de años. Y enfrente, justo enfrente, se vendió el primer SEAT 600 aquí en Madrid, 65.000 pesetas de aquella época, que había que pagarlas por anticipado y que te traían el coche 6 o 7 meses después. Por supuesto, no insistieras en que querías el color verde, el color que hubiera, ¿vale? Parece ser que se lo vendieron al hijo de Muñoz Grandes. Supongo que le harían una... Y bueno, esta era la entrada que tenía la SEAT, la antigua SEAT, dando a la calle Valderrivas, y ahí tenéis un poco de merchandising que usaban en la época, de cerillas y de maquetas y de coches de 600 de aquella época. Un poquito ya más abajo, doy la vuelta, me meto por la calle Luis Mijans. La calle Luis Mijans es esta de aquí. Esto es la SEAT, era la SEAT. Toda esta la calle Valderrivas que yo bajo andando. Estamos aquí la residencia Catalina Suárez, que se conserva prácticamente idéntica, ya ampliada. Le han ampliado este trozo y este trozo, que originariamente no estaban, no existían. Se conserva también prácticamente como en su origen en 1933, el que en sus orígenes se llamó, repito, el Colegio 14 de Abril, Grupo Escolar 14 de Abril, y que a partir de 1939, por un decreto que se publica en el Boletín Oficial del Estado, se pasó a llamar Colegio José Calvo Sotelo, como se llama ahora. Vale, ya me meto por Valderrivas, que es mi calle, subo corriendo, abro la puerta y grito: ¡ya estoy aquí! Y me dijo: ¿qué pronto has venido? De repente me doy cuenta que había que adelantar el reloj y no lo había hecho. Bueno, se prepara, como sabéis, en 20 minutos, por fin, se prepara un buen arroz y estáis todos invitados. Pero yo